Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí para un nuevo video del Paco Perfil para YouTube. La leyenda que vamos a narrar hoy se llama El viaje en el tiempo, ¿no? Me encontraba yo caminando, sí, cerca de las grutas de Cacahuamilpa. Yo no conozco aquel lugar ni sé en dónde me encontraba. Yo solo sé que me encontraba caminando un sendero. Entonces un letrero decía: no atraviese este lugar solo. Solicite la ayuda de un guía, ¿sí? Entonces, pues yo realmente me adentré solo, ¿no? Me daba la curiosidad saber qué había en esas grutas, ¿sí? Entonces, pues ya me interné, llevaba mi lámpara y iba dejando marquitas con una X, con un gis, traía varios gises. Dije, así no me pierdo y luego cuando me regrese me voy siguiendo las crucitas, ¿no? Entonces yo seguí caminando, sin importarme lo que pasara, e iba disfrutando el hermoso paisaje de esas grutas enormes, ¿sí? Entonces encontré una pequeña gruta que parecía como una entrada, y me dio curiosidad, y atravesé, ¿sí? Y de repente como que me resbalé con el limo que había en esas rocas, y caí muy hondo, muy hondo, muy hondo, como 20 metros, y me golpeé la cabeza, y quedé dormido, ¿sí? Pasaron los minutos, las horas, el tiempo, y de repente me levanté y encontré que estaba todo oscuro. Dije, híjole, me van a picar las alimañas. Yo no sé nada de salir de aquí y solo traía mi lámpara a media batería. Dice, ¿ahora para dónde jalo? Dijo, híjole. Entonces pues traía un kit de supervivencia, ¿no? Y por fortuna encontré unas varas e hice una lumbre, ¿no? Y empecé a que prendiera el fuego, ¿no? Y en una pequeña tacita hice una taza de café, ¿no? Entonces dije, voy a descansar aquí, ya mañana sigo las cruces para salir de aquí. Y yo no sabía que allá afuera me estaban buscando. ¡Hey! ¡Hey! Francisco, Francisco, ¿dónde estás? Miren, aquí están las pisadas, pero aquí se pierden. ¿Para dónde habrá ganado? Dijo, no, pues sabe, pues vamos a investigar un túnel primero un día y otro día, ¿no? A ver si lo hallamos. Chihuahua, ¿por qué habrá bajado solo? Entonces yo allá adentro vi que empezó a amanecer, ¿no? Amanecer como cualquier otro día, ¿sí? Y ya dije, oí el ruido de las golondrinas que chisporroteaban allá en la entrada de la gruta y dije, bueno, ya amaneció y se está iluminando. Bueno, entonces dije, voy a seguir las crucitas, ¿sí? Me regresé hacia atrás y sí vi las crucitas, dije, bueno, si me regreso por allá, salgo otra vez allá afuera. Pero ¿por qué no adentrarme un poco más? Está maravilloso. Y luego traigo muchas baterías para mi celular. Creo que tomaré algunas fotos. Está padre. Y decidí seguir caminando, ¿no? Me adentré cada vez más y más y más a ese túnel. Entonces me di cuenta de que ese túnel desembocaba a unas pequeñas cascadas. Dije, ah caray, pero aquí no aparecen las grutas de Cacahuamilpa, parecen cenotes. Entonces sí, miré que las aguas eran que las aguas eran cristalinas, sí, y miré que se podía traslucir todo. Entonces miré hacia el fondo y vi varios cuerpos de niños aún frescos. Dije, ah caray, ¿por qué habrá niños decapitados ahí? ¿Qué significará esto? Y son niños que traen como un tipo de atuendo muy viejo, un tipo de taparrabo que solo les cubría la cinturita y unos zapatos de cuero muy delgados. Dije, no, pero esto no puede ser posible. Ya en estas fechas ya no hay gente que utilice esa ropa. Y pues los yucatecos, que son los últimos mayas, no usan esto, usan pantalón y usan guayabera. Tanto los niños como los adultos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, decidí bordear el borde del cenote, ¿no? Para encontrar una salida allá afuera, ¿no? Y se miraba la loma. Dije, ay, qué bueno que ahí están como una especie de escaleras.
para subir y salir de este infierno, ¿no? Y ya empecé a escalar ahí. Entonces iba viendo pequeños caracteres dibujados en las rocas, ¿no? Eran como pequeños jeroglíficos mayas, ¿no? Decía, caray, pero miraba siempre la imagen de un rey o emperador sacrificando, ¿no?, a alguien, sacándole el corazón. Dije, pues esto está tenebroso, ¿no? Entonces seguí caminando bien tranquilo mientras tomaba muchas fotos, tanto del cenote como de las grutas. Entonces tomé el foto de los cadáveres de los niños que se encontraban en el fondo del cenote y parecía que las caras de esos niños decapitados querían hablar. Sí. Entonces cuando subí por primera vez la loma me encontré a un niño, pero venía muy asustado y me dice, le digo, ¿qué traes, pequeño? ¿De quién vienes corriendo? Y él decía, y yo no le entendí nada. Entonces decidí quitarme de su camino porque iba corriendo muy rápido. Y de repente vi dos guerreros mayas pintados a luz, lápiz lucí, de ese tipo de azul con el que pintaban los códices, ¿no? Y iba dos adultos por el niño, ¿sí? Y lo capturaron. Y uno de ellos le agarró la mano y el otro de ellos le agarró el pelo. Y lo venían arrastrando, ¿no? Era un tormento para el pobre niño porque lo venían arrastrando de su pelo. Y está clic, 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 está mal, clic. Y está clic, pum. Yo venía oyendo lo que decían esos guerreros, ¿no? Pero al parecer a mí no me tomaban en cuenta y era muy extraño, porque mi tipo de indumentaria pues sería muy, muy diferente a la de ellos, ¿no? Y era de llamarles la atención, pero ni siquiera me miraron y arrastraron al pobre niño. Y el niño iba casi, casi llorando, ¿no? Y se agarraba la entrepierna el niño, porque parecería como que ya no iba a regresar, ¿no? Entonces decidí seguirlos y esconderme para que no notaran mi presencia. Y fui escalando y vi que los dos guerreros llevaban al niño. Y el niño, cuando presintió que ya iba a ir a la cima de la montaña, empezó a patalear muy duro, ¿verdad? Y se seguía agarrando la entrepierna el pobre niño con las dos manos, ¿verdad? Porque sabía de su destino. Entonces los dos guerreros, en lugar de jalarlo de la mano, lo jalaban del pelo, ¿no? Y el niño se tocaba en la entrepierna y sus muslitos se le miraban pues muy muy rasgados por los tallones en el piso, ¿no? Hasta que lo subieron arriba, ¿no? Y yo dije, pues ¿para qué lo quieren, pobre niño? Pero se miraba que los caracteres y el color que tenía el niño no eran los colores que llevaban sus captores. Sus captores llevaban un azul lapizuli, como el azul que utilizaban los egipcios, ¿no? Como un azul jade. Y el niño llevaba tinturas rojas y amarillas. Parecía ser que era de otra tribu. Entonces yo decidí seguirlos. Y cuando los vi allá en la mera cima de la montaña, estaban todos los guerreros azules. Y por fin ahí, tenían a una señora que parecía guerrera, con rojo y amarillo, y un guerrero también ya mayor. Y el niño lo arrojaron a un lado de esta pareja, ¿no? Al parecer era una familia completa, y el niño se lamentaba de que le dolía su cuello, ¿no? Y del puro dolor pues había sangrado su entrepierna el niño porque agarraba sus rodillas porque no soportaba el dolor de los jalones de su pelo, ¿no? Entonces el niño empezó a gritar, Aklis istipak askalkum, kasklip iskalkalkum. Y le decía a la señora y al señor, y los abrazaba. Y yo no entendía nada de este raro dialecto, y decidí empezar a filmar con mi celular. Entonces llegaron todos los guerreros y llegó el rey maya dominante, ¿no? Entonces decía, Kliskal Kalkum, Listal Tatum Tum, Listal Tatum, Istal Katum, Baktum. Entonces yo no entendía nada de lo que decía, ¿verdad? Entonces,
Hicieron sufrir a la pareja, tomando al niño primero, ¿no? Y lo agarró el guerrero más fuerte de Maya, que traía como un traje como de jaguar, ¿no? Como de un dios jaguar. Y tomó al niño del pelo nuevamente. Y el niño volvió a tocarse las piernas porque no aguantaba el dolor de su cabeza, ¿no? Y nomás le hacía, ¡ay, asclum, asclum! Entonces, el guerrero sacó una navaja y se la puso en el cuello y lo rasgó. Y empezó a fluir mucha sangre. Entonces siguió penetrando con el cuchillo de pedernal el cuello del niño, hasta que tronó y la cabeza se desprendió del pequeño cuerpecito, ¿no? Entonces la mujer vio cómo caía su hijo, descabezado al cenote sagrado, y el rey de los mayas decía, Iztaclaclum, Iztlacatlum, Atum, Tum, Tum. Y pues el niño fue a dar al cenote, ¿no? Y a la pareja se los llevaron para venderlos como esclavos. Pero la mujer iba llorando por la pérdida del niño. Sí. Su irreparable pérdida hacía recordar como aquellos aberrantes muertes que provocaba el 731 entre los chinos, ¿no? Pero ni modo, sí. La mujer ya iba resignada. Le amarraron un lazo al cuello junto con su esposo e iban amarrados los dos. Sí, ya iban derecho a las pirámides, sí. Entonces yo decidí, antes de seguirlos, decidí tomar una foto de cómo había quedado el cuerpo del niño desprendido abajo, con sendas heridas que se hizo el propio niño en sus piernitas porque no aguantaba el dolor que le provocaban los individuos en su cuello. Era bastante el tormento que había sufrido el pobre niño por intentar escapar, ya que a eso, por supuesto que sus papás le han de haber dicho que escapase para que se liberara del yugo, ¿no? Pero ya llevaban a la mujer y al hombre, sí. Entonces, pues ya llegaron a la gran pirámide. Entonces había un guerrero muy depravado y muy malvado, sí, que era el encargado de programar los sacrificios en la gran pirámide, ¿no? Sí, entonces empezó a gritar el rey maya, Ictal balum, Ictal bactum, bactum tum, tum, sí. Entonces, el hombre depravado, el jefe de los guerreros, tomó a la mujer y la hizo suya delante de su esposo. Y su esposo lloraba por no poder ayudarle, ¿no? Pero este malvado depravado abusó de la mujer. Y ya una vez que abusó de la mujer, la devolvió. Sí. Y el que en ese momento era su esposo, lloraba y sufría. Entonces le decía a algún guerrero que le cortara las venas para no seguir presenciando el tormento, ¿no? Lo que sucedía y yo no entendía es que al parecer el rey maya había librado una batalla muy encarnizada con otro líder maya de otro pueblo y que al parecer la batalla había durado muchos días y el supuesto niño que aventaron al cenote era el príncipe de la otra tribu, ya desaparecida, y estos eran los reyes, y lo que hicieron con ellos era burlarse de su, ¿cómo se pudiera decir?, de su linaje, ¿no?, de su reinado de ellos. Sí, porque allá abajo había otros 40 prisioneros que agarraron de esa tribu, ¿no? Así humillaban a su pueblo, ¿no? Entonces era una barbarie lo que estaban haciendo. Entonces para esto subieron a la mujer, y la mujer con dicho abuso, pues no subía con dignidad con la cara al frente, pero lo obligaban, porque cuando iba subiendo en las escaleras, los guerreros hacían que subiera la cabeza hacia arriba, para que caminara con dignidad, pero ya sentía ella que no tenía dignidad, sí, puesto que había sido abusada por el enemigo, ¿no? Había sido pisoteado su honor. Entonces ya como ella sentía que ya como mujer no valía nada. Entonces la pusieron en la piedra de los sacrificios
y el sumo sacerdote de los mayas la ajustició con un cuchillo de pedernal y le abrió el pecho. Y la mujer solamente decía, Ixtuc la clum, actum, lum. Y se quedó dormida, ¿no? Le sustrajeron el corazón. Entonces el jefe de los guerreros de los mayas le dio una mordida y gritaba, ¡eh! Y arrojaron el cuerpo de la mujer en toda la escalera de la pirámide, ¿no? Y rodó hasta donde estaba un depósito de cadáveres, ¿no? Y la mujer cayó con los ojos muy, muy abiertos, sí, después de que le sacaron el corazón. Pero el rey lo que reclamaba era el corazón del rey contrario. Entonces ya le tocaba al rey contrario, ¿no? Entonces decía, actum lactum, lictum icloctactum. O sea, que lo que él estaba recitando era un poema dedicado a su esposa, que ya no la iba a ver, y a su hijo sacrificado en el cenote, ¿no? A los espíritus de los chaneques, ¿no? Para que no molestaran a los mayas. Entonces ese linaje estaba desapareciendo. Y esto lo hacían los mayas porque tenían una enorme sequía, porque también ya su imperio estaba cediendo, ¿no? Entonces, cada vez los mayas se demigraban más porque creían que el cambio de clima se refería a que los dioses querían sacrificios humanos. Entonces, entre más sacrificios humanos hacían, menos lluvia caía. Y esto decretaba el fin del imperio maya, ¿no? Tal como lo conocemos. Pero ellos seguían haciendo esto, ¿no? Seguían combatiendo en otras tribus y trayendo más, de alguna manera, trayendo más prisioneros para el sacrificio, ¿no? Seguían haciendo más guerras. Entonces, el siguiente reino que conquistaron fue una pequeña aldea. Y pues el pequeño príncipe tenía 6 años apenas y tenía 2 hermanas, ya un poco más grandes. Las hermanas eran más grandes, pero ante los reinados solo importaban los primogénitos, ¿no? Sí, los varones, sí. Entonces el rey maya había capturado esta pequeña aldea, pero ellos miraban que entre más sacrificios hacían, menos lluvia caía, sí. Entonces el rey maya le preguntó a su sumo sacerdote, Ictalactum tum tum lactum ectum. O sea que le preguntaba, por más sacrificios que hemos hecho, los dioses no nos escuchan. ¿Por qué, brujo? Y el brujo le decía, Ictalactum lictic ictum tum lactum icactu. O sea que decía que los dioses no dejaban caer agua porque se necesitaban más sacrificios y que les estaban dando menos, ¿no? Entonces, pues capturaron al rey contrario, que aún era muy joven, tenía 25 años, y apenas acababa de desposar a una joven de su propia aldea, ¿no? Ya estaba esperando un bebé, sí. Y entonces el pequeño príncipe, el hermano del rey, tenía apenas 6 años y las 2 niñas también. Entonces el rey decidió dejar a las 2 niñas con su consorte de pequeños príncipes, ¿no? Hacerlas sus esposas desde pequeñas, ¿no? Y decidieron tomar al pequeño príncipe para el sacrificio en el cenote, ¿no? Para que volviese a llover, ya que tenían un periodo de 40 años sin que lloviera. Ya tenían una sequía muy larga. Sí, entonces el rey mandó traer a los reyes de la otra aldea y decidió primero llevarlos al cenote para que presenciaran la muerte del príncipe, ¿no? Y el pequeñito pues no hacía por escapar, ya que estaba muy pequeño. Y el consorte de los brujos, ¿sí? El consorte de los brujos del rey maya lo tomaron de las 2 manos para que hacer lo posible de que no sufriera tanto, para hacer el sacrificio ante los dioses de una manera más agradable, ¿no? Entonces, de alguna manera llevaron al niño hasta la punta del cenote
Sí, y ahí estaban sus hermanos, que acababan de subir al trono apenas, su hermano, junto con su esposa embarazada, ¿no? Entonces el pequeñito dijo, Uctum lectim y icta ectum. O sea que el pequeñito decía que si ya iban a regresar a casa, que tenía hambre, ¿sí? Entonces uno de los guerreros mayas le dio unos frutillas del bosque, ¿no? Y el niño las comió presto, ya que tenía mucha hambre, ¿sí? Entonces el sumo sacerdote de los mayas le tomó su carita. Entonces dijo, Ictalactum, Ictum, Tactum, Actum. Entonces dijo que el sacrificio ya era acto y que el niño era completamente puro. Entonces levantó al niño en vilo y el niño se empezaba a agarrar a su cuello, porque el sacerdote agarró al niño por el cuello y lo elevó, ¿no? Y puso su cuchillo de obsidiana en el cuello del niño y lo rasgó, pero hasta que se separara del cuerpo, y cayó igual como todos los demás niños, ¿no? Descabezado el cenote, sí, y se fue hundiendo hasta el fondo. El pequeñito aún traía restos de la fruta que le habían dado, sí. Entonces entre los que habían hecho el sacrificio decían, Ictum lactem, lactem tum tum, hitam lictactum. Sé que decían que como era un niño puro, iba a atravesar pronto el Xibalbá y que iba a encontrar el reino de los muertos. Y se fue a reunir con los otros niños que estaban ahí, con sus pequeños trajecitos, y aún no se desintegraban ni se descomponían, ya que el cenote tenía aguas muy cristalinas y saladas, ¿no? Y dulces. Tenía una rara mezcla de aguas. Y este niño pues era muy inocente, ¿no? Y su cabecita cayó cerca de su cuerpo. Ni siquiera sus manos movió. Entonces, el hermano mayor, que ya había ascendido a ser rey, llevaba a su esposa embarazada y sabía lo que le esperaba, ¿no? En la gran pirámide. Entonces ahí cometieron una barbarie, ¿no? Porque la señora, tenía ya 6 meses de embarazo. Entonces la pusieron en la pila de los sacrificios para que presenciara primero a su esposo. Entonces su esposo se tapaba los ojos, pero los otros guerreros se lo impedían, ¿no? Entonces tenían que hacer lo que mirara el sacrificio para hacerlo sufrir más, ¿no? Y pues sí, le extrajeron el corazón a la mujer embarazada y después el feto. Tomaron las dos cosas y se las dieron al rey. Y el rey pasó el feto hacia sus cocineros para que le prepararan pozoli, ¿no? Aquel platillo que viene desde la época prehispánica, ¿no? El tradicional pozole, pero con los restos del feto. Y tiraron a la mujer las escaleras hacia abajo. Y fue a caer al foso de los cadáveres, ¿no? Como cualquier otro cadáver, sí. Y ya le tocaba el turno al guerrero, ¿no? Pero este guerrero era fuerte y pues sentía un enorme dolor en el corazón, ¿no? Por haber visto cómo sacrificaron a su pequeño hermano al cenote sagrado y a su mujer cómo la estaban poniendo cómo la pusieron para el sacrificio, ¿no? Traía un dolor interno enorme. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Ictalactum, lictatum tum, ictatum. Le decía que se sintiera orgulloso porque iba a ser una ofrenda para los dioses y que muy pronto se iba a reunir con la mujer, con el espíritu de su mujer y de su hijo, porque esos ya pertenecían al dios. Sí, el dios era el emperador. Sí, entonces este guerrero fue vivo. Entonces logró zafar el puñal del sacrificio, se lo arrebató al sumo sacerdote y se lo hundió en el estómago. Y el sumo sacerdote cayó fulminado al piso, ¿no? Con el puñal de obsidiana clavado en el vientre. Y nomás le hacía... Entonces intentó correr el joven como pudo, ¿no?
recordando a su mujer embarazada y a su pequeño hermano. Pero lamentablemente no llegó lejos, puesto que los mejores guerreros mayas eran muy veloces para recorrer la selva, y en un lapso de 2 kilómetros lo agarraron y lo volvieron a llevar. Sí, ahora lo llevaban arrastrando, ¿no? Sí. ¿Esto por qué? Porque intentó escapar y librarse del, del, del sacrificio, ¿no? Y yo filmaba esto paso a paso, ¿no? Entonces vi cómo lo llevaron hasta la cima para el sacrificio, ¿no? Y este joven guerrero sucumbió al sacrificio, ¿no? Entre 4 guerreros lo tomaron y lo pusieron ahí. Y le fue extraído el corazón como a todos, pero raramente este joven sobrevivió después de que le extrajeron el corazón. Agonizó durante 5 minutos. Y los demás guerreros lo miraban con ojos de asombro, ¿no? De que no haya fallecido como los demás al momento de quitarle el corazón. Entonces todos estaban viendo. Y todos decían, Italactum, Itactum, Tum, Ilactactum. Y todos decían, debimos haberlo perdonado. Sí, pero ya todo está hecho. Y aún así no llovía, no llovía. Y arrojaron el cuerpo del joven guerrero y fue a caer junto al de su esposa sin el feto y sin el corazón. Y aún, curiosamente, aún estaba vivo y tomó el cuerpo de su esposa, ya sin el corazón y sin el feto, y lo abrazó. Y se miraban como si estuvieran felices, ¿no? Y allí expiró. Entonces por fin de repente empezó a llover en ese imperio azteca, ¿no? Imperio azteca, imperio maya, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo es que las grutas conectaron hasta acá? ¿Y por qué estoy yo viendo esto? Los mayas ya no existen. Desaparecieron hace unos cuantos miles de años. O sea, ya no están aquí. ¿Por qué habré visto esto yo? Y de repente me empezó a entrar un sueño, ¿no? Hasta que me desvanecí. Estaba tan cansado de haber seguido todos los sacrificios que ya no sabía ni de mí. Entonces, curiosamente, alguien me despertó y era uno de los guías. Me encontró tirado a la entrada de la gruta. Me dijo, joven Francisco, ¿está usted bien? No debió de separarse del contingente. Debió habernos avisado inmediatamente que se perdió para poder localizarlo y generarle menos molestias. No, no hay ninguna molestia. He aprendido mucho de aquí. Muchas gracias, dijo. Y vi cómo sacrificaban a las personas los mayas. Pero estas grutas no transfieren a los cenotes. Los cenotes están en Yucatán y las grupas están acá en Cacahuamilpa. O sea, no da. Sí da, hay un túnel que da hasta allá. Y nadie le creyó, se echaron a reír. A mí se me hace que le afectó el golpe, joven. A mí se me hace que trae hambre ya. Vamos a llevarlo a su casa. Y siguió pensando el joven Francisco. Dijo, no es una alucinación. Yo los vi. Ay, no, yo los vi. Entonces pasó un año y al año siguiente decidí ir con un guía. Pero esta vez fui directamente a los cenotes de allá de Yucatán. Y yo le dije a un arqueólogo, oiga, ¿para dónde podremos encontrar la ruta que nos lleve a la zona de los sacrificios de los mayas, donde tiraban a los niños decapitados? Ah, sí, ese cenote es el número 1. Sí, es de aguas cristalinas, es reserva federal protegida. Necesitas sacar un permiso especial para llegar allá, porque no quieren que nadie toque esos huesos, ni se traiga ninguna ofrenda, que todo se quede como está. Y pues Francisco pagó un guía y decidió llegar hasta allá. Y cuando llegó allá, vio la pirámide donde hacían los sacrificios. Entonces ya nomás le constaba con ir al cenote. Y un guía le dijo, sí, ya sé que cenote quiere ver. Usted también soñó con eso, ¿verdad? Sí, sí es el cenote. Sí, es un cenote sagrado donde hacían sacrificios de niños para apaciguar a la madre naturaleza.
Dijo, se va a sorprender con lo que va a ver, y lo llevaron hasta allá, ¿no? Ya lo llevaron hasta allá y empezó a sacar fotos en el actual cenote, ¿no? Sagrado. Y irónicamente ahí estaban los cuerpecitos, los esqueletos. Y Francisco le dijo al guía, sí, mira, eso es lo que yo vi vivos. Esos niños que están ahí yo los vi vivos. De hecho, a uno le jalaban su pelo muy feo para subirlo al sacrificio. Hasta se agarraba sus piernitas porque no aguantaba el dolor de su cabeza. Y junto con ese que está ahí, el otro, fueron decapitados y arrojados al cenote. Fue terrible, fue terrible. Y entonces pues nadie le creía ese su viaje al tiempo. Entonces Francisco decidió escribir un libro y venderlo, ¿no? Sí, decía mis memorias en las tierras mayas del emperador maya, ¿no? Así le puso. Y pues ya decidió regresar. Pero esas imágenes se le quedaron en su mente como si hubiesen sido una pesadilla, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberse unido a esta nueva leyenda del Paco Perfil y espero que les haya gustado, ¿sí? Voy a finalizar el video y nos vemos en YouTube, en Juan Ortiz, para que lo activen, ¿sale? Ya hay algunas cuantas leyendas, ya hay como 10 mini leyendas. Espero que se puedan unir y leerlas, ¿sí? Y pues mucha suerte a todos, que pasen buenas noches y contemplen la luna llena, está hermosa, ¿eh? De veras, está hermosa esta luna. Sí, que debería de haber sido de hombre lobo. ¡Au! Pero no, fue de los mayas, ¿verdad? Para sacar algo diferente, ¿sale? Entonces, muchas gracias. Que tengan buena noche.